Shalom Aleichem. Esta semana tenemos la parashá Vaishlach, en la cual se habla de Jacob, de sus mujeres, de la lucha que tiene con los ángeles, de la lucha que tiene contra su hermano. Entonces comencemos. Hablemos del versículo número 25 y 26, que dice así: Vayeter Jacob levadó, veavek ish imo ataluta shahar. Irá, כי לא יכול לו, ויגיע בכף ירכו, ותקף כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. Quiere decir que, en castellano quiere decir que había quedado Jacob solo y luchó contra un hombre, contra un Ish, con él hasta despuntar el alba. El término Ish que aparece en nuestro versículo 25 sería la abreviación de la palabra Ish Elohim, que quiere decir que es un enviado, es un ángel enviado por Elohim para que luche contra Jacob. El Zohar explica que no es una cuestión histórica, sino es una cuestión presente. Jacob es el nivel de Israel y que queda solo y separado del resto de los pueblos, que va por el camino de la fe y por encima del conocimiento, por encima de la sabiduría y por encima del cerebro y de su lógica. Quiere decir que se dedica a la parte de influir y amor y misericordia y enseñarle al resto de los pueblos, y que no tiene el derecho ni las necesidades el deseo de recibir. El que pelea con el ángel es un representante de Isaf, su hermano, y que, como decíamos, hasta despuntar el alba, que quiere decir que durante toda la historia siempre hemos tenido esa lucha contra Isaf, que es una lucha física de guerras y una lucha espiritual de explicación y de la parte espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la Geulá, que es nuestra emancipación, que es el alba, que cuando es en el momento que terminará el imperio de Isaf, que es el imperio de la oscuridad, y será poco a poco como la luz va entrando al alba poco a poco, y la luz llega hasta su máximo esplendor hasta las 12 del día. Ahora, ¿y por qué llega poco a poco? Porque de forma de un solo rample entrar la parte espiritual a la persona es perjudicial y simplemente lo enceguecería con tanta luz. Entonces, la entrada de la parte espiritual a la persona debe ser paulatinamente, como la entrada de luz al alba, que va entrando poco a poco. Así debe entrar, así entra la espiritualidad. El Zohar dice que la palabra Yehavek, que es cuando la lucha libre que están luchando el ángel y Jacob, viene de palabra Abak. La palabra Abak es polvo, y del polvo no puede salir, no puede generar nada en contraposición con la ceniza o con la tierra que puede germinar los frutos. Eso quiere decir que todo lo que podía cultivar, todo lo que venía de Esav, a la larga es polvo y no tiene una germinación de ningún fruto. Ahora, hablamos otro párrafo, que es cuando vio que en esa lucha no podía prevalecer sobre él, entonces el ángel se dio cuenta que no lo podía matar. Entonces tocó la articulación de su muslo, de su pierna,
y lo dislocó, la articulación del muslo, en su lucha. Entonces, los ángeles simplemente son enviados de Dios, que a pesar de su fuerza, el malaj no está autorizado para dañar a Jacob, únicamente para causarle algún mal. Y eso es el encargo que tienen ellos. Entonces, el Rambam dice y recalca que Jacob goza de la protección divina, por el cual el resultado de la lucha no depende de las fuerzas que tiene el malaj, sino simplemente cumple con lo que le están enviando. Ahora, según el Zohar, algo muy interesante. El Zohar dice por qué ataca el muslo o lo que se llama la pierna. Es decir, está atacando el apoyo del cuerpo. No, ¿por qué no atacó el cuerpo? Lo quiere matar, pues ataque el cuerpo, no la pierna. Pero la pierna es en el cual se apoya y se soporta el cuerpo. Es decir, las piernas y los pies. Es el soporte. El Bala Solam nos explica que eso es exactamente el soporte de la Torá, que el soporte de la Torá se convierte en la razón principal, no la misma Torá, sino el soporte mismo, porque todo está con base a los fundamentos y en qué está soportada la Torá, en qué están soportados los principios y los preceptos que están escritos en la Torá. Es decir, que sin esa soporte, la persona tiene que estar inmiscuido en entender por qué está haciendo lo que la Torá le está diciendo, no hacerla como un loro o simplemente por hacerla para que su ego esté tranquilo y decir yo ya cumplí con lo que me están pidiendo y punto. No. Es decir, Esaú no quería pelear la Torá de Jacob. Esaú la entiende y la respeta. Lo que Isaac quería era pelearle el soporte de la Torah y por esa razón envía al ángel a dislocarle el fémur de la pierna, de lo cual quiere decir es el soporte del cuerpo, el soporte de la Torah, es decir, que va dirigido, si tú tienes un buen soporte, entonces podemos darle placer al creador, y la forma de darle placer es influenciando y pareciéndonos a él. Entonces, si nos podemos ser influenciadores en vez de receptores, pues estamos influenciándolo a él, entendiendo que cada precepto no se hace la ciega. Entonces, cuando el ángel ataca, el soporte está dirigido a que tenemos que tener el entendimiento, y ese es nuestro trabajo acá. Es la lucha y la corrección que nosotros tenemos que hacer acá. Es donde Isaac quería atacar la base del judaísmo, que es el soporte. Y ahí esa es la lucha y la corrección que tenemos que hacer nosotros en nuestra generación, en luchar por defender el soporte y los fundamentos de donde se encuentra sostenida los principios de la Torá. La Torá es importante, pero es más importante el ver el por qué se hace esa situación, por qué se fundamenta esos principios que están ahí y de dónde salen esos fundamentos. Ahora, otra parte de esta parashá Vaishlach es que vienen los mensajeros y le dicen a Jacob, diciéndole que se han visto con el hermano, que viene con 400 personas marchando, con 400 hombres, y el deseo es de eliminarlo. Está muy
mareado y está muy bravo con Jacob. Entonces llegan los mensajeros y le cuentan eso a Jacob. Entonces dice la parashá que Jacob temió mucho y se angustió. Y él por eso dividió los campamentos, primero las mujeres y sus hijos, y también dividió los ovejos, las vacas y los camellos, los puso en diferentes campamentos. Ahora, ¿de qué temía Jacob? Jacob no tenía temor de nada porque Jacob es una persona que tenía la certeza de que él iba a ser la simiente de que va a traer toda la generación por venir. Lo que él temía era una confrontación y lo angustiaba tener que estar en la posibilidad de poder, de que a lo mejor le iba a tocar matar a su hermano. Entonces eso lo tenía angustiado. Él no quería matar a nadie y mucho menos a su hermano. Entonces, por último, quiero agregar lo que dice Abarbanel, don Isaac de Abarbanel. Dice que el hombre valiente se entristece con la posibilidad de que tiene que ir a guerra, porque una de las posibilidades es que se muera, pero sí, pero él va a la guerra con tranquilidad si es una regla obligada y necesaria para él y para su pueblo. Entonces, él va tranquilo. Y eso es lo que dice. Él, hay que estar hay que tener la posibilidad, entristecido que a lo mejor de ahí no salimos vivos, pero toca hacerlo porque es lo que una persona, es lo que elegimos de tener libertad y tener hacer las cosas como son, cosa que en la actualidad está Israel eh, pasando por una lucha de su supervivencia en contra de todos sus vecinos que lo quieren aniquilar. Y bueno, con la ayuda de Dios, tenemos la ayuda de Dios y nosotros sabemos que entrar en guerra la cuestión es difícil porque hay mucha gente que cae, pero cuando nos toca, nos toca. Así que no es más por esta semana. Hay muchas otras cosas en la parashá de Vaishlach, pero eso es lo que traigo hoy yo del Zohar. Así que haya una Shavuot Tov.